De los escenarios a los estudios publicitarios. Su música ha dejado huella en el merengue y en los jingles que todos recordamos. Director, productor y arreglista de generaciones. Mucho por conversar. Hoy nos acompaña el maestro Diony Fernández. Bienvenido a Pub 101. Hoy nos complace tratar el tema del valor de la música en la publicidad del país. Sí, es el primer jinglero que nos honra con su presencia aquí en Pub 101. Hablamos de Diony Fernández, una persona que posiblemente mucha gente no sepa, que tiene una larga trayectoria en el ámbito de la música para fines publicitarios. La gente lo conoce como el director de orquesta, que ha sido muy popular, que ha lanzado muchos éxitos, pero desconoce la otra parte, que es casi anónima, que es la que tiene que ver con la producción de música, especialmente para publicidad. Bienvenido, Diony. Gracias, jóvenes, por esta invitación. A mí me gusta hablar mucho de estos temas, pero me complací. Yeah. No, pero vamos a decir, como dicen los muchachos, estoy haciendo coro. Bienvenido. Aquí estamos. Qué bueno. Yo conocí a Diony en los años, al final de los 80, me parece, por ahí. Y me fue muy grato. Quizás es con el jinglero que más tiempo y que más he trabajado. Okay. Entonces, porque uno como que tiende a acoplarse con los trabajos que realiza. Así como hay diseñadores con los cuales tú te adecuas más, claro, a la hora de desarrollar una campaña. Así sucede también con el productor de televisión, con el productor de los comerciales, como con el productor de la música. Entiendo. Y Diony tenía la ventaja de que no solamente hacía la producción, sino que también tenía su estudio, que fue de los primeros músicos, jingleros, que tenía el servicio completo. Ok. Así es. Realmente, esas fueron cosas que llegaron fortuitas. Me voy a adelantar la pregunta un poco, para hacerle más fácil el trabajo a ustedes dos. Gracias. Pero yo conocí, por ejemplo, a un jingle. Yo conocí a varios jingleros en los 70. Jorge Tavera, Pedrín García. Ellos dos eran como lo que yo conocía y trataba ¿No más. conocí en esa época a Dani León? No, Daniel León no. El asunto de Jorge era porque a veces yo tocando con la orquesta, yo tocaba con Félix Rosario y nos juntábamos en las actividades, él acompañando a un artista. Correcto. Y nosotros tocando merengue, así fue que conocí y a Pedrín lo conocí en la época mía de rockero. Veníamos de la época de gogó, como llamamos nosotros los gogó. Pero realmente es un mundo fascinante porque uno se pone a prueba en la parte creativa. Correcto. Porque ustedes lo que tienen en cuenta y cosas, dicen, yo quiero una música que sea suave, pero también que sea rápida. Entonces, que sea viva, pero que no tan viva. ¿Dónde estamos? Como difícil de entender, sí. ¿no? A veces. Sí. Entonces, ahí realmente viene el reto de tú tratar de complacer la visión del publicista, ¿verdad? Que tiene la visión de lo que el cliente quiere, a final de cuentas. Sí. Y ahí vienen entonces los pleitos, o sea, porque se pelea mucho por las contradicciones de concepto. Claro. ¿Entiendes? Entonces, porque estamos hablando de creatividad y cada quien define su parcela de la creatividad. No, pero que te ve así. Sí. Pero es fascinante realmente. Porque regularmente el concepto de la comunicación te dicta cuál es la música que acompaña ese concepto. Exacto. Entonces, lógicamente, el músico tiene que tener la habilidad para poder responder efectivamente a lo que demanda ese concepto de comunicación. No, y el hecho también de que muchas veces como creativos de una campaña recurrimos a personas especializadas en su área. O sea, si a mí se me ocurre algo, necesariamente yo no conozco de música. Yo debo recurrir a un especialista de esa área que más o menos entienda cuál es el concepto de la idea y me oriente. Vamos a decirle, de repente me aconseje qué conviene. Que de repente yo tengo la idea de que mi historia va acompañada de este
tipo de música y de repente usted puede recomendarme algo más, algo que aplique mucho mejor. Pero también el creativo es el que tiene contacto con el cliente, que al final de cuentas es a la persona que uno debe, o vamos a decir la palabra, obedecer, porque él es el cliente. Pero tú sabes, el creativo a veces no sabe explicarle al músico. Correcto. La idea. Exacto. Entonces ahí viene lo que decía ahorita. Que ahí el reto de uno como músico, tratar de traducir eso que yo decía al principio, de que suave pero rápida, que esto, ahí que está el punto. Y para mí es seductor eso, ese reto es seductor. En una ocasión me dijo Jorge Taveras que la publicidad se había robado parte de la música más espectacular que se había producido en el país. Y yo creo que sí. Sí, claro que sí, por supuesto. En 30 segundos se han agotado excelencias musicales. No, y hay campañas. Irrepetibles. Hay campañas que se han hecho que son para la historia. Claro. Bueno, eso está claro. Sí. La grandeza de una campaña, como el caso, por ejemplo, de Barceló, que lo tratamos aquí, sí. No es solamente el concepto creativo, también la música juega un papel vital. Sí, realmente. O que acompañaba esa historia con melodías, con tonadas que ciertamente le caían muy bien a la comunicación, y eso armonizaba y lograba redondear un concepto que era consumible. No, y lo interesante, por ejemplo, cuando nos contó don Nandy Rivas el tema de como Abeja al Panal, como una pieza que surge para un comercial se convierte en un hit mundial grabada por Juan Luis Guerra. Johnny, ¿tú recuerdas el primer jingle que hiciste para la publicidad en el país? Sí. Me tocó trabajar desde mis inicios con un gran publicista como lo fue Ramón Díaz. Él hizo, porque yo conocí a Ramoncito por el asunto de las composiciones de merengue. Correcto. Cuando yo pertenecía al grupo Los Hijos del Rey, él preparó algunas cosas para el grupo y yo lo conocí ahí. Entonces, el camino fue como que nos interactuamos con los temas que él hacía para los grupos, yo arreglé unas cosas. Entonces, cuando algo de tipo de corte político, que era una de las ramas que él dominaba bien, sí. Había algo como un merengue, había como algo así. Él me pidió que hiciera algo, me dio todo, la letra, otra cosa. Y ahí empecé con él, porque estaba el trío allí en la Santiago. Correcto. Sí, ahí estaba ahí. Entonces empecé. Frente a la embajada de Cuba. De Cuba, sí. Lo que fue. Sí. Bueno, pues entonces ahí empecé ya a hacer el trabajo de publicidad con Ramoncito. Realmente. Que tú, ya a partir de ahí entonces... Sí, él me buscaba para muchas cosas. Como lo conocíamos desde antes, la cosa ya los merengues para orquesta. Correcto. Había una comunicación fluida, que hablábamos de otras cosas y eso nos mantenía como unidos siempre. A veces me llamaba, venga a oír lo que escribí, una canción o algo. Entonces me buscó mucho para hacer publicidad. Y él era uno de los creativos con mucha demanda. Aquí. Sí, claro. A él le llevaban los trabajos. Él se daba el lujo de desechar trabajo. Sí, realmente. Y pedir cualquier cantidad de dinero por trabajo que él realizaba. Correcto, así mismo es. Don Diony, ¿y cómo era el proceso creativo en ese momento? ¿Lo recuerda? Obviamente supongo que aplica para este momento también, porque el proceso creativo, ¿crees que no? No es igual. No es igual. No, porque las cosas han cambiado. Los tiempos, normal, los tiempos cambian. Pero los creativos, muchos de ellos, tenían una idea como casi terminada. Por Ramoncito, escribía su letra, la melodía tenía también el mismo. Nada más era hacer el arreglo. Hay otros creativos que te dan la letra, tú crees que tú tienes que crear la melodía. Y ese tipo de cosas va cambiando según el creativo. Pero los creativos de los 70 y 80 tienen otra concepción diferente al creativo de hoy. Okay. Producto de lo que se vive, la era digital, la forma de ver la cosa. Y además, como siempre ha sido, el paradigma es el norte. O sea, lo que se hace en Estados Unidos es como siempre como lo excelso, como lo...
pero eso se ve mucho ahora. Antes no era así, porque ahora tenemos la ventana que es el internet, fácil de ver todo, y vemos todo ahí, pero antes no. Ahí que entran los Camilo Carrao y compañía, que eran una imaginación abierta. Brillante, Camilo. Yo tuve el privilegio de trabajar con él en una ocasión. Con él también. Excelente locutor también. Sí, muy buen locutor, sí, muy sí, buena seguro, voz sí, comercial. Pero lo que quiero decir era que ahora, por ejemplo, con el asunto del internet, uno ve muchas cosas y oye muchas cosas de... Sí, hay más materia prima en el aire. Exacto. Pero antes Antes era pura... Es sacando de abajo. Y la temática en ese tiempo, supongo que era mucho más, vamos a llamarle criollo. La más publicidad quizás era más folclórica, ¿verdad? Sí, claro, porque seguimos siendo una aldea, pero era más aldea antes. Ahora somos una aldea, parte de una aldea global. Me gusta ese término. Se pareció a Jackie. Recordemos que la capital no era tan grande como ahora. No. La capital era mucho más pequeña. O sea, todos los campos no eran más pequeños todos, o sea, porque ahora son tenemos mucho más terreno cubierto. Pero de todas maneras, si éramos más como pueblerinos, vamos a decirlo así, y repentistas, sobre todo la comunicación para los productos que se vendían era más como de repente, como la frase, el eslogan en la calle, se bailaba mucho con eso. Y la comunicación tenía pocas opciones, que no fueran merengue, un merenguito salsa, o una salsa. La bachata no. No, bachata no, desprestigiado. Y el pop. El rock, el pop, sí, pero bachata no. Antes de tu generación, creo que ya estaban Jorge Tavera, ¿verdad? Sí. Ya estaba Bustamante. Maestro de Bustamante, Papa Molina, seguro. Rafael Solano. Sí, ellos eran... Que eran jingleros ya con prestigio. Sí, realmente. Bueno, ya que tú hablas, por ejemplo, del Maestro Solano, yo con él tengo una amistad profunda y a veces me cuenta cosas. Y evidentemente la visión que había del músico hacia ese tipo de música, porque es un tipo. O sea, no es la música real que uno hace... Es lo que tú estás diciendo de los pueblos, del pueblerino, la frase, que era como más campeche, más como la cotidianidad del dominicano. Como, más criollismo. Sí, exacto, muy criollo. Sí. Muy criollo. Entonces, él que es un compositor fecundo, a él era fácil, pero había otros no, ahí tenía que... Porque a veces la publicidad ha tenido como todo, que hay gente que son muy de pueblo, correcto, y otros que son muy élite. Sí. Entonces la mentalidad como que ahí ¿verdad? Para esa época las voces jingleras eran Sonia Silvestre, Cecilia García, sí mencionó. No me acuerdo otros no. Bueno, Dalisa todavía no había entrado. No, esa vino posterior. Sí, después, sí. Pero eran las voces más. Los Solmeños grababan mucho en esa época. Riva, sí. Los Solmeños, sí. Grababan mucha música para comerciales. Los Mellizos Pichardo. Exactamente. Sí. Nobel Alfonso. Bueno, ya eran las voces, las voces comerciales. El mismo Camilo Carrao. Sí. La voz visita. Fabulosa. Sí. Fabulosa. Además, ese anuncio aquel del Conde, que estaba Cuquín, que estaba como no me caliente el tomate. Sí. La producción era de él. Sí. La creatividad era de Jackie. Sí, pero eso es antológico. Sí, claro. Jackie Núñez. Sí, no me caliente el tomate. Sí, pero eso es Camilo de Estrella. Realmente. Bueno, cosa tan buena que la estamos recordando años después. Sí, señor. Y varias generaciones posteriores. Camilo Carrao es de la generación de Michael Fonseca, ¿verdad? No, para atrás. Mucho más, para atrás, 70, años 70. Sí, ¿Sabe quién hacía una voz comercial con mucha frecuencia? Este señor que vivía en Monteplata, que grabó. Perdón. Que grabó poemas. Juan Gibre. Don Edel, no Mike es el hijo, es Miguel Alfonseca, ahora sí. El papá de Mike. El papá de Mike. Sí, correcto. Era ese contemporáneo en esa época. Sí.
Gran música, sí, pero realmente fue una época en donde esa época es fecunda. Sí. Esa época es fecunda. Claro. Cuando yo te digo que se hicieron comerciales antológicos, eso no sucede mucho ahora. No. Eso no sucede mucho ahora. Esos comerciales de esa época, 70, 80 y parte de los 90. Es que la utilidad de las piezas musicales para la publicidad es de corta duración. Pero hay un detalle, Eder. ¿Qué tiempo duró aquel comercial de Celia Cruz para el jabón candado? El jabón candado. Crecimos año escuchando esa versión. Oye, Andy Confit. Sabe a beso de mujer. Eso no sucede ahora. No. Es que te estoy diciendo. Bueno, lógicamente, en esa época, Diony, no había tanta competencia, no había tanto ruido. Es que te dije algo ahorita que tú no lo has digerido todavía. Éramos nosotros. Ahora, el de ahora oye mucho afuera. Correcto. O sea, tiene un patrón Sí. que lo saca de lo que es auténtico. Sin quitarle mérito, porque ahí brillante. Claro. Pero antes era a pulso y a puño. Correcto. Era alimentarse de la cultura local. La cotidianidad. Sí. Ahora, ¿sabes qué yo he notado, Diony, en el caso particular tuyo? Que algunas piezas que he hecho para publicidad contigo, regularmente, si utilizo un grupo musical, tus arreglos se adecuan perfectamente a ese grupo musical o a los cantantes de ese grupo musical. Me pasó con Johnny Ventura, aquella versión que hicimos para Kendall, hicimos varias. Sí. Me pasó con la de Sergio Vargas. Me pasó con varios músicos que los arreglos que tú armabas tenían su sello, tenían ese brillo particular de ellos. Que lógicamente eso lograba, tenía el privilegio de que garantizaba de entrada la identificación del artista. Sí, por esa parte, entiendo yo, por lo menos eso aprendí yo con los Jorge y los Pedrín y compañía, de que uno tenía que darle, si el cantante era conocido, el nombre era un nombre, tú tenías que buscarle la sonoridad de ese artista. Exacto, su sello. Tú tenías que emplear, o sea, no es lo tuyo, es lo de él. Correcto. Porque el publicista eligió esa voz y hay que buscarle la música de esa voz. Sí, a él es que queremos. A él es que Y queremos. él es el que vamos a vincular con la marca. Exacto. Entonces tiene que tener Sí, claro, su sello. Seguro. Sí. Eso es importante. Yo creo que mi relación de amistad, compañerismo con los muchachos de la época, los Bustamante, los Papes, compañía y Jorge. Porque yo era un fresco, yo me estaba por ahí y yo me acuerdo de Jorge. Jorge, un personaje. Y Jorge, yo quise mucho a Jorge. Pero Jorge, él me sentaba y me decía, me daba consejos. Hoy tal cosa tuya. Hay un pequeño error. Sí. Perdón, Jorge Taveras. Jorge Taveras. Sí, hay que decir que sí. Perdón, Jorge era prolífico, una máquina de producir música. Una estrella. Pero también hay que decir que el maestro Bustamante era otro. Sí, correcto. Y Papa, Oh, el maestro Solano. sí. Eso era estrella todito. Bueno, yo no tuve el privilegio de trabajar ni con ninguno de ellos, pero con Jorge sí, muchas veces. Porque Jorge duró ya más tiempo en el quehacer. Sí, claro. Los demás se fueron temprano. Y Solano se fue para Exacto. Chile, se ausentó por un tiempo para Francia. Sí. En su tarea diplomática. Sí. Pero realmente la enseñanza que yo recibí de ellos, y después de Ramosito Díaz, porque éramos muy cercanos. Yo aprendí mucho de Ramoncito. Sobre todo a identificar las melodías y las letras que podían llegar a la gente. Que era válido para la publicidad. Pero precisamente, Sí, claro. es que esa es la publicidad. Sí. Esa es la publicidad. Ese es el objetivo. Sí, ese es el objetivo. Que entonces yo después, analizando un día, me puse a pensar que muchas de las cosas que yo aprendí de Ramón, las empleé entonces en mis arreglos y en mi trabajo de música, que quizás por eso tuve como más acertado en el gusto de mucha gente. Uh-huh. Porque si tú te pones a ver bien, son jingles que yo hacía. Sí, claro. Jingle más largo.
Ok. Ahora, De 3 minutos. Qué bien. Sí. para gloria de Ramoncito, de Ramón Díaz, él tenía el privilegio, que no tiene todo el mundo, de poder concebir la música de sus piezas publicitarias, Todas si eran cantadas. Sí. Y él O sea, prácticamente no solo la letra, la música la también. letra y la Sí, música. te daba todo. Yo Pero, quiero wow. que esto suene así. Él te la cantaba. Estaba así, estaba en un punto de Te la partida. cantaba. Ah. Él decía, coge ahí. Sí, El cassette, sí, ¡tam! sí. Entonces, él la cantaba. Yo vi cosas formidables de él en pleno estudio. Sí. Decirle a la señora que siempre lo acompañaba, Sí. anota ahí. Anota ahí. Y él dictaba una campaña. Ajá. Él dictaba Pero una era campaña. así, era Sí, sí. En el momento, caliente. Ahí. Una máquina. Don Diony, y en el aspecto técnico, hábleme en esa época. Obviamente, asumo que la parte digital todavía No, estaba no había muy lejos. llegado. Muy lejos. Me imagino que todo se grababa en cintas. Mira, cuando yo conocí a Jorge Tavera, porque Cuénteme. fue el periodo que yo conocí, porque me impresionaba, porque todo músico quería ser como Jorge. Porque era, aparte de un gran músico, era la personalidad Sí, que él correcto. tenía. Sí, correcto. Y un caballero. Y un caballero. Un caballero. Mi primer acercamiento con Jorge estaba con Andy Rivas en el estudio donde hoy está la OIM, Fabiola. Oh, sí, de Fabio De Noa. Fabio Noa. Ahí conocí yo a Jorge, que eran 4 canales. Creo Esto era en Herrera. No, está la OIM, en la feria. Pero después. No, después se mudan para Herrera, sí. Pero eso comenzó ahí, en la OIM, ahí estaba Ahí fue Fabiola. comenzó, sí, correcto. Que eran tienes 4 razón. canales. Sí. Yo estaba en Logo todavía, estaba tocando Sí. guitarra y cosas, y fuimos ahí a grabar una pendejada. Y ahí cuando voy entrando veo al maestro, y digo, espérate. Esa era de liga. Sí, la impresión de... Sí, claro, claro. Recuerdo, mira, se me quedó una cosa de ese día. Nandi le dijo algo sobre un cigarrillo. Mira lo que yo me acuerdo, de la impresión que me dio ver a Jorge Tavera ahí. Nandi le dijo algo de un cigarrillo. Dame un cigarrillo, no sé qué cosa. Y él dijo, ya yo no fumo. Yo me acuerdo de eso, ¿eh? Yo me acuerdo de eso. Sí. Y recuerdo eso como si estuviera en el momento ahora mismo. Dijo, yo estaba en un gigante. Pero estamos hablando de una persona que era capaz de producir en pleno estudio. Porque la agencia me enviaba un vía mensajero un texto que ya lo habían aprobado y estamos en el desarrollo de un jingle. Y le decía, déjamelo ahí que yo lo mato. Esta es la palabra. Yo lo mato. Sí. Y así era. Sí. Y regularmente eran cosas y muy interesantes. Pero realmente lo que tú preguntas de la parte ya técnica, ese estudio era creo 4 canales que tenía. El estudio de Fabiola, Sí, en la OIM. Sí. Y prácticamente se grabó muchas cosas, se grabaron ahí porque era lo que había. Ahí vi yo Ok. grabando a Solano. Sí, Siendo yo un- ahí grababa todo el mundo. Me imagino que en cada canal había que poner qué instrumento, Había que voces, hacer que no lo sé que se qué. llaman reducciones. Sí. O sea, se grababa, por ejemplo, 2 trompetas, 3 trompetas en 3 canales, entonces se reducía a 1. Ay, mi O sea, madre. había que hacer una Era Grabar, complejo. que se grabara a Sí, las sí, 3. era complejo. Wow. Entonces pasarlo a 1 y a veces entonces, saxofones, los 2 saxofones junto con la trompeta a un solo canal. Ok. O sea, las reducciones de Después cuando trasladan ese estudio a Herrera. Herrera, ya era un estudio mucho más grande. era 8 canales. Sí, todavía, era- pero todavía era, Sí. no, técnicamente todavía, ni remotamente como hoy. Claro. En Herrera ya ahí cogió un poquito más porque había una consola más grande, la grabadora ya tenía 8 canales. Y obviamente, Marco Félix trabajaba ya en esa época, ¿no? no, era Julie Ruiz, Julie Ruiz, y sí. Salvador Morales. Salvador Morales, que era claro. otra voz. Sí, ahora, sí, sí, porque claro. no era locutor cuando eso. No, ese hizo locutor ahí, Sí, ahí. trabajando, El grabando. Ñañoa Rubicam se fue ese Correcto, locutor. así es. Pero Salvador Morales y Julie eran los técnicos de grabación. Julia el saxofonista. Julie Ruiz, que tocaba saxofón con Pachito Martín Melo, Correcto. en Napolitano. Historia patria. Anótenlo. Anótenlo. Sí, realmente, esa es una época maravillosa porque te lleva al recuerdo. Yo digo mucho que en esta época es muy difícil mantener esa conexión por lo rápido que va la comunicación. Va extremadamente rápida.
tú tienes una cosa hoy y ya mañana ya eso no Exactamente. eso está ya, no, son obsoletos ya. Eso no- antes duraba la cosa. Sí, una campaña te duraba 3 meses, Sí, 4 sí, meses, la por misma temporadas. pieza. Bueno, yo, Jabón Candado, Jabón Candado. años. La versión de Celia Cruz. Sí. Sí, eso influye en la Que todo el mundo lo sabía. O sea, era una época que tenía esa ventaja. Y además el hecho de que tú colocabas en Radio Mil el noticiario, en Corporán, en la emisora de Popular, y en el 9 o en Lucha Libre, y ya tú podías darte el lujo de no colocar en ningún otro sitio. O en el Gol de la Semana, y ya. Sí, porque No, acuérdate que ahí abarcaba a todos los públicos. Ahí llegabas al... Ya, sí, todo el mundo. porque acuérdate que teníamos en la casa habían radio. Exactamente. Ya eso no existe. Había una preeminencia de la radio No, para claro. escuchar ¿En tu música. casa no hay radio? Sí, queda. Pero no, Pero para, no se prende O casi. sea, no existe. pero no para hay. escuchar música. ¿Eh? No para escuchar música. Ahora la gente escucha música en el radio, en los tapones. No, el radio del carro. El del carro. Pero no en las casas. No. En la casa había. No, olvídate de eso. En la cocina había uno para la muchacha. Tú tenías uno en la sala, una consola. Sí. Una consola. Tú no sabes lo que es eso. Una consola. No. Era un tocadisco. Un tocadisco. Ah, bueno, sí, Sí. claro que sí. que estaba Claro que arriba, sí. eran 2 o 3 Claro discos. que que había sí. uno Iba para acá y cayendo, otro. iba cayendo. Wow, sí. Tecnología de la época. De la época. En mi casa hubo una, pero recuerdo, sí. Todo eso forma parte de lo que se vivía. Y ustedes, los publicistas, recreaban eso en los textos que le empleaban los diferentes productos. Y eso, como tú dices, esto duraba. Sí, Duraban meses la campaña. claro. Ya no. No. Pero también hay que decir, hay mucha gente brillante hoy, Sí, claro. pero también hay mucha mediocridad. Mucho más que antes. Coincido plenamente contigo. Lo que yo recuerdo de la publicidad 70, 80 y 90, eso era otra cosa. Ya no. Sí. Ya hay muchas cosas. Nosotros tenemos un chat. ¿Quién fue que hizo tal ¿Qué hizo tal jingle? Seguro que ahí está. No, ahí está mi amigo Mancilla ahí. ¿sabes? ¿Quién fue que hizo este jingle? No sé, hay que averiguar. Es un chat de acabadera, entonces. Sí, sí. Un servicito. Porque realmente hay muchas cosas que tú dices, ¿cómo pudieron como sacar eso al aire? Sí. Como, Sí. Porque eso no sucedía en aquella época, ¿eh? Vamos a estar claros. Todo lo que se ve por la calle, eso era premium. Sí, claro. Premium. El filtro era más exigente. Quizás también más cuidado en la, Quizá también, en la composición. quizá también tiene que ver con los clientes de hoy, ¿eh? Los clientes que hay muchos clientes que no tienen mucho concepto de lo que es la publicidad, Eso influye, eso es verdad. que antes no sucedía. Hay muchos clientes que tienen una empresa pequeña o mediana, pero no tienen criterio. Y tienen una persona que dice, vamos a llamar a Juan Pérez, que es una cosa. Y yo, está bien. Me gusta. Sí, me gusta, sí, Me pues, gusta, sí está bien. Sí, suena bien. porque antes, como tú dices, había un filtro. Sí, claro. Pesado. Había un filtro. Cuando tú hacías una cosa para la Mari, para mi amiga Mari, tú tenías que sacar una cosa bien hecha. Sí. Eso no era así. Sí. Y los clientes que ella tenía eran otra cosa. Era más exigente. Sí, ahora no, ahora tú sabes. Y otra cosa que era de la época, que los jingles superaban los 30 segundos. Sí, pero no había esa limitación. Ahora no. Ahora, Habían de un minuto y pico. Sí, obvio. Sí. Y en esta época regularmente los comerciales son de 30 segundos. Muy raro. Ahora he visto algunas producciones de empresas privadas y empresas públicas que llegan al minuto y pico. Yo le hice una vez algo a una persona de Estados Unidos y me dijo que dure 29. Pero vamos a llevar a 30. No, 29 o 20. A los 30 se va. 20, la máquina Se va. automáticamente, la emisora. Lo cortaba. Cortaba. Sí, Ok. Que dura 29 o 28. así mismo. Porque lo cortaba al instante. Estamos hablando de la época donde la policía llegaba a las emisoras del interior en pasta o en track. Sí, 8 tracks. 8 tracks. Un 8 track. Sí. Sí.
Sí, en la época era esa. Esta generación no conoce eso. No. Eso eran unos discos cuadrados que se ponían en los Correcto, carros. Se metían en los carros sí. como las No, pero caseteras, los pero cassettes. Es un cassette, no Un un disco, cassette. una Un cassette, perdón, Una sí. casetera, Sí. sí. Tú introducías. Pero no era el cassette tradicional, era como más grueso, Sí, como sí, cuadrado. sí, parecía sí, como sí. un cosa de videojuego, Que un tenía- cassette de que tenía videojuego. una cinta que Exactamente. giraba, sí. El 8-track, que eran 8 tracks que tenía, Ok. realmente, pero esa época es irrepetible. Yo no encuentro que la publicidad ahora supere realmente lo que se hizo allá. De ahí pasamos a la cinta carretel, ¿verdad? Después de los tracks, No. a la cintica esa No, porque eso era de estudio. En el estudio de grabación se usaba la cinta Sí, pero las copias se hacían en 7,5. en 7,5. Vamos a las 7,5. Sí, en 7,5, que era la que se iban a la La emisora. emisora, 7,5. Sí. Hacían las copias y se mandaban. Después de eso entonces vino el mini disc, La DAT. la DAT, El DAT, ADAT. sí. El DAT. DAT. DAT todavía, Sí. ¿o sí? Sí, el DAT, perdón. DAT, DAT era la máquina que sí, se grababa. sí. El DAT. Ese era el Digital Audio Tape. Sí, Exactamente, sí. ese mismo. Sí. Andan por ahí todavía alguna máquina dando Reproduciendo, ok. Pasa igual como en la producción de televisión, que ya Sí, todo. se pasó del Betacam, digo, del 3/4 al El Betacam, 3/4. del Betacam, y ya es por internet que lo mandan. Todo digital. Sí, digital. Sin pérdida. Sin pelea y sin mensajero. Y rápida. Sí, sin mensajero. No, enviado por WhatsApp. Por WhatsApp. Cuando antes tú ibas a Nueva York y para llamar para acá, tú tenías que cobrar un tipo vale $5 para que te diera una hora para llamar para acá. Oye, no. Ilegal. Ay. Ilegal. Sí, así es. Entonces te mandaban una vaina, el teléfono de tu casa, el WhatsApp está ahí. Diony, y también en esta época ayuda el hecho de que tú puedes brindar opciones distintas, más económicas, porque tú puedes, bueno, ¿qué tú quieres? ¿Una pieza hecha a sintetizador o tú quieres músico en vivo? En esa época Era música en vivo. todo. era todo en vivo. Sí. Ahora está esa otra opción que ayuda mucho a manejar los costos de las producciones. No, y también recuerda, Eder, que la cinta donde se grababan los comerciales o los merengues, las canciones, era comprada. Sí, La cinta 2 pulgadas. sí, claro. O sea, eso Claro, era un claro. dinero que tenían que estar Sí. destinado a comprar la Sí. cinta. Esa era tu cinta. Y Ya no. aquellos movimientos que hacían para cortar. Julie Ruiz, que se podía. Sí, ese- Había era- que editar, hacía ediciones. Sí. Edición que había una palabra, o que tú quieras. Entonces, las máquinas venían con una ranura en el centro en ahí. el centro que tenían como una raya transversal. Esa era para la gilet. Entonces tú pedías la cinta, ellos movían la cinta hacia el paso, marcaban con una tiza, Sí, Ok. entonces buscaban el otro punto de inserción, sí. les cortaban. Eso era una especie de edición. Manual Sí, todo eso. Manual. Manual todo Entonces eso. se ponía la cinta aquí arriba, el bocote, por si acaso, Madre. por si acaso no, Sí, por si acaso cortó no quedaba mal. bien. Sí, Lo pataban con una curita, una cosita de eso, un tape de eso, sí. le daban play. Perfecto. Si quedaba, no, que no está bien, entonces No, aquí está. aquí por otra vez al mal, Para buscar el cue. Qué lío. Era una época Sí, formidable. sí, sí, una sí, época realmente sí. donde todo era puro instinto, Instinto. intuición. Sí. Y yo creo que, porque aquí nadie estudió para hacer música de comerciales. No sé si hoy en estos tiempos algunos No, están estudiando eso, sí, pero sí, realmente sí, no. Esto fue todo empírico. totalmente. Habilidades. Habilidades. Me contó una historia, no la puedo comprobar porque me la contó ya a final de su vida en Nueva York, que él aprendió de una persona que daba servicio a Joan Rubicam en El Conde, como ingeniero. Ujú. Carlos Andrickson. Ay, el de la familia de Andreessen de la novela. Exacto. Carlos Andrickson, hijo, Ok. que le da como el técnico ahí. Y él como que lo conoció y le dijo, no sé, algo así. ¿Tú sabes quién era técnico de grabación también en esa época? Aquel joven que cantaba merengue, Luis Mejía. Así era. Luigi Mejía. Luigi Mejía. Luigi Mejía, sí, también. Sí, Sí. cantaba con orquesta y era también. Que por cierto, Carlos Andrickson, hijo, era hijo del Carlos Andrickson que hacía El Suceso de el Hoy. suceso de hoy. ¿Tú sabes lo que es eso? No. Eso era una radionovela Ok. que se hacía, era diaria, ¿verdad? Sí, diario.
que relataban las peripecias que pasaban en los cabarets. Sí. Y se hacían en vivo. Y se hacían en vivo. En vivo, sí. Radionovela en vivo. Sí. Una radionovela. Entonces, sí, entonces se narraba la trifulca. Exactamente. Se narraba y había un narrador que iba narrando. Y en ese momento pasó tal cosa. Entonces hacía todo. Entonces, Carlos Andrison era el técnico, el papá. El papá. Entonces, el muchacho, ese fue el que estaba en Rubicon, en el Conde. Y ese fue que más o menos como que adiestró a Julie. Porque ese muchacho, un señor ya, lo buscaron en Puerto Rico. Él se fue a Puerto Rico. Y ahí en Puerto Rico hizo historia él. En los estudios de grabación. Que tú recuerdes, el primer estudio donde se grabaran anuncios de comerciales de televisión y radio, que tú recuerdes, el de la Mercedes. El Polvorín. El Polvorín, ¿verdad? Había uno ahí. Sí, de la familia Blandino. Blandino, correcto. Sí, son de los primeros que estaban en segundo piso. Así es. Hay una anécdota famosa con Papa Molina, allí en el estudio. Porque era que había. Eran 4 canales, creo. Sí. Okay. En un segundo piso. Y hice una grabación que la canción tenía un timpani. Aquel instrumento grande, ¿verdad? No, ni idea. Timpani es un instrumento, un tambor, que es una sinfónica. Que está atrás. Que está atrás. Sí, que es grandote. Okay, había que subirlo por afuera al segundo piso. Con una polea. Sí, porque no cabía por la puerta. En el estudio, pues se grababa en vivo. Sí, se grababa en vivo. O sea, se subía, tenía un balconcito, subieron el timpani y grababan su canción. Al otro día, la grabación del día siguiente, están grabando y el técnico dice: papá, dime una cosa. Eso ya va a timpani. Dice: lo grabamos ayer. Dice: lo borré. Ay, Dios mío. Hay que buscarlo. Ay. Hágalo de nuevo. Ya me todavía que lo borré. Busquen la grúa. ¿Te acuerdas de los músicos que hacían tus primeras grabaciones para comerciales? Seguro. ¿Te acuerdas de los músicos? Beltré, Armando Beltré, Choco de León, Juan Colón, el que Barco Viejo, que era que tocaba. Sí, claro, sí, claro. Lister. Georgie Lister de batería, los Catarey, estaba Raymond, la familia Catarey, que eran los tres. Percusionistas, sí. Esto era como lo del estudio de grabación. Sí, así es. Ese básicamente era, se podía cambiar uno u otro, pero ese era como el team. Rojita, la trompeta. Sí, claro, es una trompeta de Solano. Sí, Andrés García. También. Sí, eran los músicos de la época. Don Diony, y en cuanto a los cantantes, estamos hablando de cantantes de jingle. Cantantes de jingles o posiblemente cantantes que quizás eran músicos y se contrataban para los jingles. ¿Usted recuerda alguno para que cantara algún jingle? Cantante, músico. Sí, cantantes de orquesta, por ejemplo, que cantaron jingles. Cecilia García, Rini Cáfaro, Fernando Casado, Sonia Silvestre. Estamos hablando de la... Fausto Rey grabó también su jingle. Sí. Ok. Sí, porque eran los artistas de moda. Entiendo, claro. Con la situación de que Sonia, Cecilia, tenían habilidades para hacer voces y hacer voicing de armonía, esas cosas. Ahora, aquí en nuestro país, difícilmente, no sé si es una exageración nuestra, difícilmente se encuentre una voz que haya hecho más comerciales que Adalgisa Pantaleón y que Henry García. Sí, eso ha estado casi en todo. Sobre todo esa época es más 80, no, porque Henry es más 90. Más 90. Después pasó por... Y Adalgisa también. Adalgisa, después de Juan Luis. Sí, correcto. Porque ahí fue como que ella entró con el Panal. Exacto. Ahí fue como que ella incidió y su apertura, el éxito que tuvo. Y ella podían perfectamente vivir de eso. Porque ella empezó su carrera con el maestro Félix Rosario. Yo la conocí ahí. Porque son de San Francisco ambos. No, ella eran familia. Familia. Sí. Ella vivió aquí en la casa de... A veces vivía en la casa de Félix. Cuando yo entré a tocar con el maestro Félix, ella estaba ahí. Sí, así es. Entonces Félix la usaba en los merengues de la orquesta de los magos. Pero los jingles como tal fue ya posterior a eso. Ya en los 80, después de la época de Juan Luis, por ahí más o menos. En esa época era de estudio
de estudio en estudio que esa gente... Bueno, el caso de Joan Rubicam, que el estudio Enca. era 24 horas servicio, dividido en 3 turnos, de 10 a 6, de 6 a 2 y de 2 a 10. Leí por ahí que el mismo grupo 440, sus inicios fueron en jingles, eran jingleros. Juan Luis lo hizo, creo. Ellos eran jingleros, todos. Roger era jinglero, Maridalia. Yo grabé una vez con Ale Masilla, cuando vivía allá porque él era del team, en el malecón. Él era del team. Era del team, sí. Eran todos el team. Entonces, cuando Luis viene de Boston, ellos montaron que fue la canción como que él usó en Boston como para su graduación de Berkeley, que es una canción de Manhattan Transfer, grupo vocal. Sí, lo escuché. Y ellos la montaron. Y ahí empezó ahí empezó como la historia de... Recuerdo un jingle... De soplando. Recuerdo un jingle famoso que ellos hicieron que fue de Sangría Gitano. Y era pura voces. La instrumentación incluso la hacían con sus voces. Buenísimo. Y pero la publicidad dominicana ha tenido esa suerte. No sé si en Puerto Rico o en... Presumo que en Argentina, en Colombia, en México también, pero en esta parte de Latinoamérica nosotros tuvimos el privilegio de contar con muchos buenos músicos y buenos cantantes a disposición de la publicidad. Bueno, de los 80 hacia hay arriba. Un músico dominicano, hay varios, pero hay uno en particular que era un jinglero de marca mayor aquí, se fue a Puerto Rico y allá triunfó con todo. Rey Alfao. Radamés Rey Alfao. Ese señor es una historia. Puerto Rico. Un desconocido aquí entre la población. Sí, Radamés Rey Alfao. Porque Puerto Rico, como siempre ha sido una colonia, siempre no, tiene un tiempo ya que es americana, vamos a decirlo así. Hay muchas facilidades de ahí. Hay buenos estudios, siempre ha habido buenos estudios. Un mercado más rico. Así, entonces ahí las cosas eran diferentes. Yo llegué ahí mucho a Puerto Rico y pernoctar en esos estudios, y eso era otra cosa, no era ni remotamente lo que se veía aquí, por razones obvias, ¿verdad? Pasa igual como con los estudios de edición de comerciales en Venezuela. Venezuela estaba adelante en la producción de comerciales. De hecho, yo fui con Archie a editar comerciales, llevábamos las imágenes, los videos, y lo editábamos en Venezuela. En Venezuela también hubo un músico dominicano. No tuvo mucha presencia aquí, en la parte comercial, aunque hizo alguna cosa, que era Porfi Jiménez, que en Venezuela fue que se hizo con la Sofi, fue el productor de la Sofi por mucho tiempo. Y Billo, pero Billo ya era más... Billo era la orquesta. Sí. Pero Porfi, que tocaba trompeta, era músico. Entonces, como él empezó a trabajar con artistas grandes, Pirela, la Sofi, lo buscaba mucho para jingle. Mucho, sí, porque era un buen músico. Esos dominicanos, mucha gente no desconoce esos nombres. Es una generación ya muy atrás, pero realmente el dominicano siempre estaba por todos lados. Igual que los músicos. En el caso, por ejemplo, de Héctor de León, Cabeza. Ese era otro que buscaba. Ese tocó con Tito Puente, con Tito Rodríguez, con las bandas. Sí. El mismo Beltré. Beltré tocó con Tito. Sí, ellos eran músicos. Choco de León. Son de gente que estuvieron por ahí con todas esas grandes orquestas. Grandes orquestas de Nueva York. Uno que no recuerdo yo como que tocara trabajara mucho con comerciales. Tabito Vázquez. Tabito era instrumentista. O sea, un gran saxofonista. Sí, un ejecutante de primera. No, virtuoso. Que vino un músico de fuera que a ver cómo tocaba ese señor. Pero Tabito siempre fue un músico como de restaurante, de tocar como en bares, así. Hay grabaciones de él como solista. No, debe también haber grabaciones de él acompañando. Poco músico, pocos saxofonistas dan tanta nota como la que él daba. No, y bien da, porque esa es la otra. Yo creo que él produjo una de las canciones de los primeros discos de Juan Luis Guerra y 440. Tabito Vázquez. No coincidieron. No era productor, era músico. Es lo que era músico. ¿Y coincidieron? Tabito tocaba en el restaurante, en lo que había en Jaragua, que eran como unas orquestas que habían,
que Yanina era que dirigía las 3 orquestas, Yanina Rosado. Él tocaba ahí, Tabito. O sea, que ellos coincidieron. Pero ya Tabito, bueno, creo que... Camilo Carrao. Juan Luis tiene un tema que se llama Toca Tabito. A ese me Exactamente, refiero. Toca Tabito. A ese me refiero. Él toca ahí. Sí. Ahí fue mi comentario. ¿Verdad A que ese sí? me refería. Sí, toca Tabito. Él toca, porque él toca en una canción de Juan Luis. Sí. Que es soplando, está soplando. Exacto, Y soplando. ahí, ellos coincidieron, sí. Camilo, el músico, ¿cómo se llama el concierto? Michel Camilo. Michel Camilo. Michel Camilo. Porque se llama Michel Sí, ahora. es Michel. Aquí era Michel. Sí. Él no hizo muchas cosas para la publicidad, ¿verdad? Sí, Ah. porque era un músico. Pero se nos está olvidando uno que fue maravilloso. Guillo Carías. Guillo, no. Y Mella, Tito, ¿cómo se llama? Luis José Mella. Luis José Mella. Sí, no, eso fueron. No, eso, Que una época sí, dominaron. sí, una seguro, época. seguro. Como productores Luis estelares José. de. Tejada también no lo hemos mencionado. Pero Manuel está Manuel mucho más más para para acá. acá. Es más mucho para más para adelante. acá. Ok. Pero Guillo Caría y Luis José. Sí, eso era parte de la. Músico excelente. Sí, seguro. Guillo es una estrella. Gente con una. Guillo llegó a ser inclusive profesor de trompeta en Puerto Rico, en el conservatorio. Y alguien me dijo allá, para esa época, que la trompeta en el conservatorio la instituyó Guillo Caría. O sea, la forma de enseñanza. No sé ahora, pero para esa época, 80, alguien me dijo, aquí hay un dominicanito que estaba ahí en el conservatorio, y aquí se toca la trompeta, se estudia como Guillo Caría lo manejó. Un gran músico. No De era San Juan popular. de San Juan de la Maguana. No era popular, pero tenía era una clase. De lo que se perdió Cheo. Sí, hombre. Sí, un compueblano. Bueno, pero este Luis recorrido. José también, Luis José incidió mucho. Luis José Mella. Porque Pianista. Pianista y arreglista. Porque también fue de lo que coqueteó mucho con los grandes conciertos, como esas cosas como grandiosas, como hacía mucho espectáculo así grande. Sí. Que ahí salió Maridalia, fue de Luis José. Ah, no sabía. Sí, ya era la cantante que salían de... Oh. Él hizo muchas cosas así como teatro, como con música y... Musicales. Sí, exacto, musical, eso. Yo vi a Guillo dirigiendo comerciales musicalmente. Yo lo vi. Que yo musicazo. Sí. Un musicazo. Bárbaro. Un Sí, gran músico. Sí, señor. Nosotros hemos tenido la fortuna de tener buenos músicos que incidieron en lo internacional, porque no eran músicos de aquí nada más, eran músicos internacionales. Cuando tú hablas de Héctor de León, de Guillo Caría, Choco de León, Jorge Tavera. Jorge tenía, a veces venía artista aquí, que es Jorge Tavera, que me acompaña. Sí, correcto. Y fuera de aquí, Jorge participaba en esas cosas que hacían, de canciones que hacían fuera. Producciones, festivales de canciones. de la canción. Y casi siempre lleva el número 1. sí. Siempre lo mismo arreglo, Jorge Tavera. Bueno, hay una anécdota, no sé si es cierto, de que hubo un arreglo que ganó un premio que él lo hizo en el avión. Sí, era capaz de hacerlo. Claro. Wow. Sí. En el avión. En pleno vuelo. Jorge era capaz. Que por cierto, pero una cosa que uno se topa. Había un músico, Jorge Milet, hablando de Jorge, tú no lo conoces. No sé quién. Jorge Milet es un músico puertorriqueño brillante. Se ganó un arreglo de Grammy. Murió joven. Entonces yo recuerdo que Jorge Milet le hizo un arreglo a los Hijos del Rey. Él fue que hizo El Herido. Llame a la ambulancia. Ajá. Que aquí hay un herido. Ese arreglo de Jorge Milet. Creo que arreglo y creo que también la composición. No recuerdo. No, la composición es de Jackie. Creo. El caso es que Jorge Milet y Jorge Tavera tenían como una pugna. Ajá. Como músico, ¿no? Hablando de musical. Y Milet, que tenía la cultura americana, puertorriqueño, estudió en Estados Unidos, más avanzado. En una canción de Dios Rey tenía unos acordes que decía cuartal. Y Jorge decía, ¿y qué es eso? Dice, maestro, estudia. Ay, Dios mío. Entonces, eso que tú dices ahora de Jorge, que hizo el arreglo del avión, Sí. eso salió a relucir ahí. Ajá. Sí, se relucí. Que alguien dijo, no, pues maestro, ese arreglo. Entonces dijo, oye palabras de Milet, Jorge Milet, dice, déjeme recordarle a todos ustedes, el maestro también, que esto no es Olimpiada.
Esto no es Olimpiada, esto es el producto final, tiene que ser bueno. Sí. Si se hizo en 5 días, 6 días, no importa. Es que sea bueno. Echándole vaya Sí, claro. A mí, dándole importancia al hecho de que lo hizo en el avión. Sí. Se nos está ganando un nombre, Diony, que al servicio del jingle, el Chino Joa. Sí, no, coño, gracias a Dios, lo tenemos todavía por ahí. ¿No? El Chino Joa que aún vive. Sí, usted digo, lo tenemos por ahí. Sí, Chino fue icónico. Sí. De los Caballeros Montecarlo. Sí, Jorge lo prefería mucho a él porque era finadito. Sí, y un buen cantante, como debe ser. Un buen cantante. Sí, el Chino, sí. Yo tuve la honra de trabajar algunos comerciales con Jorge, siendo él voz comercial. Sí. Voz cantando. Nosotros hemos tenido cantantes profesionales en términos populares, que también, hablando de Sonia Silvestre, Cecilia, etcétera, Maridalia, que incidieron mucho en la música para comerciales. Para comerciales, que no sucede tanto hoy. Sí. O es que hay tanta diversidad que a lo mejor no lo identificas. Bueno, es que hay demasiado cosas en la calle. Demasiado. ¿Cuántos estudios hay ahora? Todos y uno más. Todos y uno. En cada casa hay un estudio. No, imagínate. Y además también donde hay una computadora hay con un la estudio. publicidad digital ahora, que es un mercado que no existía antes, existe ahora. ¿Y la IA? ¿Tú sabes de eso? Sí. Cuénteme dónde. La inteligencia artificial. Claro. Este señor me mandó una canción y yo juraba que la había escuchado antes. Y eso hice yo. Ahorita. Lo hizo él. Ahorita. En 2 segundos. Eso andaba en el chat. Eso andaba en el chat de los ingleros. ¿Y qué fue que hizo eso? ¿En el chat de quién? De nosotros, los ingleros. Ajá. Porque se oye bien. Se oye muy bien. Porque lo que tú hiciste es tropical. Sí, yo pedí esa música. Y normalmente, ya no, después de ahí ya ha cambiado mucho, pero normalmente era como muy sajona la cosa de al principio, ¿no? Comienzo. Sí. Entonces eso se oye muy bien. Se oye bien. Inclusive se puede tomar como punto de partida para uno. Para enriquecerlo, porque lógicamente eso suena muy metálico. Muy máquina. Sí, muy máquina. Muy computadora. Exactamente. Que sí, pero un punto de partida. Pero bueno, está. Sí, muy bien. Sí. Y el cantante dice quita. Pero me han dicho que hasta con la inteligencia artificial yo puedo poner la voz que yo quiera eso. Sí. Sí, claro. Desde Luis Miguel hasta no me digas. hasta Sergio Vargas. El cantante que yo quiera. Y lo pone. Sí, realmente así es. Con el timbre. Yo no lo sabía. Sí. Hay muchas cosas que estamos por ver todavía. Julio Verne se quedó chiquito. Sí. Se va a mitad. Y no hablemos del autotune con los cantantes. Sí. Es una ayuda, una bendición. Oye, para ciertos desafinados. Para ciertos artistas. Bueno, el recorrido que hemos hecho, yo creo que ha sido un recorrido bastante, históricamente amplio. Evidentemente, como tú has ido recordándote de nombre, muchos se han quedado. Sí, claro. No, yo sé que hay más. Sí. Había muchos más. Los más demandados en esta época, entre tú, Carlos Marichení, que hace muchos jingles, Alex Mancilla, Pavel, Manuel. Manuel, sí. Hay muchos, haré muchos músicos. Sí, hay muchos. Los Payán, los dos hermanos. Sí. Hay mucho. Muchísimo. Uf, y bueno. Buenos productores. Buenos. Bueno. Realmente, porque la ventaja de esos músicos es que salen mucho fuera. Exactamente. Entonces se cultivan, ven cosas y son músicos. No, y hay muchos músicos preparados que vienen con escuela. Es un problema porque hay demasiado. Entonces tú te preparas y dices, ya no consigo trabajo, porque son muchos. Es como los médicos y abogados. Correcto. Que hay muchos, como entonces tú tienes que sobresalir. Tú puedes buscar espacio, pero tú tienes que estar por encima de la media. Toma tu tiempo. Toma tu tiempo también. Tú tienes que estar construir por encima de la media. Don Heder, se nos está olvidando uno muy influyente, Pembián. El chino, se me está olvidando. Chinola. Sí, Chinola, se me está olvidando. Yo también he trabajado con Pembián, una dama, caballero, y un tremendo músico. Sí, pero realmente, bueno, lo ha demostrado con el grupo que tiene, que prácticamente se ha dedicado a eso. Y es muy bien. Sí. Porque es un producto
como que no existe en el mercado, él lo tiene. Él lo tiene. Y así un es. grupo bueno. Sí, sí. Buena música. Sin La duda. música dominicana en jazz. O sea, Sí, claro. ese es el producto que él tiene. Y es muy bueno. Él sigue con el estudio, ¿verdad? Sí, él tiene su estudio. Sí, él tiene- Pero él es formidable como arreglista para publicidad. Sí, Y tiene uno de los hijos de él, ha descollado grandemente en la música de cine, de allá, de aquel lado. Ajá. Sí. Oye, mira Aquí hay que- 2 o 3 hijos de gente. Hay uno, hijo de uno que está en la familia Andrés, ay Dios, me va a matar, que tuvo que ver con la animación de el hombre araña in the Verse, ¿cómo se llama? Spider-Man Spider-Man. into the Verse. Ah, ok. Esa. La Él animada, musicalizó. esa es la versión Él- animada. Él lo musicalizó. No, la animación. Ah, la animación. Oh, wow. El hijo de Juan Luis también creo que trabaja animación, ¿no? No es cineasta. Sí, 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 es cineasta. Jan Juan Guerra. Carlos, el de la familia Andrés. García. Juan Carlos Gómez. Juan Carlos Gómez. Gómez. El hijo de él vive en Canadá y Sí. fue parte ha sido parte de esa Oh, wow. de la película Into the Verse, Qué bien. la animación. Qué chulo. Hay muchos dominicanos y tenemos por ejemplo con Alejandro Sanz, ahí hay Corista. no, ahí hay 3, Ajá. ahí hay 3 de aquí. La batería, Helen, esa es una monta. Entonces está el hijo de Henry Hierro, Chris Hierro, Ah, no me que digas. tiene 1000 años con Alejandro Sanz, pero 1000 años con Ajá. el teclado. Y Karina Pasián, que entró en los coros hace un tiempecito. Tiene un tiempo. Sí, tiene un tiempo ya. Pero una cosa- Creo, si no me equivoco, creo que es nativa de mi pueblo. O Ca- hija de una. Karina Pasián fue una persona que el difunto, que acaba de fallecer en estos días, Quincy Jones, la padrinó en un punto. Sí, Karina Pasián. Sí. Qué bien. La padrinó hasta un punto. Ya estaba muy mayor. Ella es hija de una joven contemporánea nuestra de de Pimentel. Pimentel. Sí. Sí. El dominicano se ha destacado. Hay muchos nombres que no conocemos que eran para allá. Sí, segunda generación, tercera generación. Sí, pero el que dominicano. tienen origen criollo. Sí, el dominicano tiene su impronta en muchos lugares. Y obviamente. Y presumo que también podrá haber músicos haciendo música para comerciales. Hay fuera un del país. músico que no conozco, que toca violín, que está con Adele, Ajá. Oh, dominicano, que toca violín en grupo de Adele, la británica. Ah, sí, yo lo vi, Sí, yo vi un sí. reportaje. Sí. sí, yo vi un video que él estaba haciendo un solo, incluso Sí, ella sí. cantando y él con el violín. Oh, sí. Sí. Que realmente. es de San Cristóbal. No sé, yo no lo conozco, yo sé la historia, pero Eh, sí, la dominicanidad bien representada. Así es, así Juan es. Luis nos llevó al cielo. Juan Luis. correcto. Y han seguido otros apareciendo, defendiendo No, la dominicanidad. y uno Muy sabe bien. la cantidad de muchachos que están en escuelas importantes como Sí, esa de seguro, Berkeley, sí, sí. en Boston. Hay muchos. Debe haber hay muchos en otras sí. universidades. De hecho, también. Juan Luis tiene una beca que él la patrocina, ¿no? Y Michal también Michal tiene también otra, y tiene. Michael tiene otra, que dan becas a Obras formidables porque son muchachos que a lo mejor sin esa ayuda no pudieran hacerlo. Claro, Sí. claro. Porque es cara. Talento de verdad. Y- Sí, y es cara. debe serlo. Es cariñosa. No, aumenta el nivel del, Seguro, sí. del Eso profesional enriquece, tarde o temprano, todas esas cosas enriquecen la música del país. Y la música aplicada a lo popular, aplicada a la publicidad, aplicada a los conciertos, a todo tipo de expresión musical. La publicidad, yo entiendo que la publicidad hoy en día no se está beneficiando del gran talento dominicano que tenemos porque no están buscando gente a ese nivel. Aparecen, pero hay muchas cosas que son. Sí. Tienes que meterte en el chat. Los costos. Tú tienes que meterte en el chat. Yo quiero ¿Qué dice tal jingle? Sí. Yo quiero que tú me integres ¿Quiénes están ahí? Dime. O los jingleros. ¿Quiénes son? Manuel, Chino, Peter Nova, Ale, me colaron a mí ahí. Ah, está bien. Janina. Es un grupo selecto. Sí, Ya imagino. hay muchos. Ahí no puede pifiar. Luis Mancilla, hermano de Ale. Hermano, dale. Ahí no se puede pifiar. No. Ahí no se puede pifiar. Yo me meto por eso mismo, para no pifiar. Don Hedel, hágale la invitación formal a ese grupo de Sí, de bueno, titanes. Sí, quizás un día pudiéramos tener la suerte de contar con uno de ellos, otros de como Claro.
de una generación más de este tiempo. Que Sí, pues bueno, de los más viejos, yo creo que soy Manuel, del grupo que está ahí. Manuel y yo creo que somos los más viejos Sí, claro. de ese grupo. Nova. No, No. Peter no, No. Peter es joven. Peter, no. Manuel y yo somos los de 80 para allá atrás. Porque el chino también es de esos añitos, pero es más joven. Yo trabajé con él en los 80. Sí, el chino también viene. Sí. Sí, realmente sí. Pero ahí hay 2 o 3 ahí. Está buena la cosa. Bueno, Diony, yo creo que hemos agotado una jornada interesante. Hay un recorrido importante de la publicidad, de la música aplicada a la publicidad. Pero hay una cosa que al cierre hay que, a la gente que está viendo el podcast, una palabra anglosajona, Sí. de la importancia de una persona que hablamos al principio, porque fue al comienzo que lo hablamos, Ramoncito Díaz. O sea, ese señor le hizo un aporte a la publicidad enorme. Sí, no hay duda. Yo pienso. Sobre todo en las campañas políticas. Yo pienso que yo lo he escrito de esa manera. Yo lo consigno como el creativo popular más importante que ha tenido el país. Sin duda. Sin duda alguna. Esa facilidad para sintonizar con el público, que lo hizo no solamente en la publicidad, lo hizo también en las canciones populares. Seguro. Ese barbarazo acabó con todo. Sí. Tiene muchas canciones. Pero trabajar, por ejemplo, con la política, que es un mercado extremadamente demandante, y ese tipo salir siempre airoso. Y se quitaba su camisa en el estudio. Yo lo vi trabajar. Se quitaba la camisa en el estudio. Y ahí llegaban los políticos en trulla, era que llevaban. fila, porque era el duro. Como un médico. Ahí, Porque lógicamente, aquella campaña de Chencho, y eso lo hizo Balaguer, esa campaña lo catapultó para siempre. Porque sí, yo posiblemente creo que una de las campañas más emblemáticas que ha habido en la publicidad política del país. Yo pienso que Ramoncito Díaz creó historia aquí. Sí. Hizo historia como nadie. Mira que tenemos gente sí, valiosa, brillante. Pero Ramoncito estaba por encima. Sí. Por lo menos, visto desde el punto de vista popular, la comunicación publicitaria sí, claro. dirigida al público popular. Ese es el fin. Es vender. Sí. Pero me gustó una frase de saliendo ya. Sí. Lo que pasa es que me acordé de la frase. Sí. Claro. De Lamborghini. Dice, pero usted no hace anuncios, dice, es que el público de nosotros no ve televisión. Así es. Bueno. Hablando de la popular. Sí, correcto. El público de nosotros no ve televisión, o sea que vete de eso. Sí. Bueno, Osiris, creo que hemos cumplido esta jornada con Diony. Los olvido, por favor, que nos lo perdonen. Claro. Porque ya. Pero bueno, yo soy un señor mayor, ustedes no, pero yo soy un mayor. No, yo también. Ya, yo te llevo todavía. 7 décadas. ¿También tú? Sí. Bueno, yo todavía me falta un chin, pero. Tú eres Benjamín del grupo. Sí, Benjamín. Sí. Gracias, Diony. Gracias. Gracias para mí, realmente. Y a los que siguen el podcast, que toda la semana esperen siempre un contenido diferente, ligado, relacionado a la publicidad en el país. El propósito es proyectar estas cosas, darlas a conocer y que quede para siempre en la historia de la publicidad de nuestro país. Gracias, como debe Diony. de ser. Gracias, Diony. Gracias, don Diony. Placer. Hasta la próxima. Este podcast ha sido producido por World Voices, bajo la conducción de Osiris Sosa, G. del Cordero, José Luis Cabral y Reinaldo Infante. Para más información y contenidos de publicidad, visita pub101.do.